Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí presentarles nuestro trabajo de investigación titulado Etnofarmacología de plantas medicinales con propiedades analgésicas del estado de Veracruz. Nuestro grupo de trabajo está conformado por la doctora Minerva Hernández Lozano, el maestro Marcos Ocaña Sánchez y el maestro Gabriel Arturo Soto, los tres profesores de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana, región Jalapa. También egresados de la misma facultad, el COFB Bandam Castro y el COFB Héctor Fragoso, y un estudiante del octavo semestre en la misma facultad, Carlos Samuel Rojas. Todos participantes, ya sea como los alumnos colaboradores o como miembros del cuerpo académico de Medicina Fitoterapéutica y Regenerativa de la Universidad Veracruzana. La gran diversidad vegetal y la amplia riqueza cultural de México han favorecido el aprovechamiento de las plantas con fines medicinales desde las épocas prehispánicas, principalmente como analgésicos. Se estima que del 27 al 28.5% de la población mexicana sufre de nocicepción patológica, con una alta comorbilidad con otras enfermedades como artritis, diabetes, cáncer, ansiedad y depresión. Se han realizado diversos estudios desde la perspectiva del uso y preparación tradicional de estas especies, pero resulta de gran relevancia la elaboración de un documento en español que contraste su perfil terapéutico, popularmente descrito, con estudios reportados en la literatura que hayan explorado su potencial analgésico y su perfil de bioseguridad, para enriquecer el estudio de plantas medicinales usadas en Veracruz desde una perspectiva científica. Descripción del método. Se analizó la información de más de 150 especies vasculares referidas en Veracruz, ya sean nativas o naturalizadas en el estado, de acuerdo con su nivel de uso en regiones interétnicas de Veracruz. Esto tomando como referencia el trabajo de medicina tradicional de Buendía 2013, y además de fuentes documentales que describieran la preparación y uso a partir de entrevistas con médicos tradicionales, parteras e información de clínicas rurales del IMSS y estudios etnofarmacológicos exploratorios realizados por nuestro grupo de trabajo. De las 180 especies vasculares estudiadas, seleccionamos 37, que son las principalmente indicadas para algún tipo de dolor, además de contar con referencias claras de su preparación tradicional. De manera general, se colectan de huertos familiares, eligiendo en especial las hojas, con las que se preparan infusiones, cocimientos, jugos o se aplican directamente, machacadas o fritas, como en pastos o compresas. El régimen de administración es variado, pero en cocimientos e infusiones orales se recomienda preparar 1 litro y tomar un vaso 2 o 3 veces al día hasta que cesen los síntomas, no superando los 15 días. A continuación, se reportan las plantas usadas y distribuidas en las diferentes zonas, como se muestra en la imagen de la izquierda: zona norte, centro y sur, elegidas por convención de acuerdo a las regiones interétnicas del trabajo de medicina tradicional de Buendía. Las plantas utilizadas como analgésicos para la zona norte del estado de Veracruz fueron un total de 8 especies. A continuación se presentan el lacuyo rojo, el aguacate, la cebolla, el huichín y el muicle. En común tienen que la parte utilizada son principalmente hojas, a excepción de la cebolla que se ocupa el bulbo, y en indicaciones tienen el común el dolor reumático, aunque tienen otras especificaciones para cada planta. Por ejemplo, el acuyo rojo como baños para recién paridas, o por ejemplo la cebolla también para dolor de vientre y matriz, y por ejemplo el huichín para inflamación del hígado. Ahora, las plantas utilizadas como analgésicos de la zona centro del estado de Veracruz fueron las que mayor abundancia de especies encontramos. Fueron 19 especies en total. A continuación se presentan 8 de estas especies. En este caso, el acuyo, el ajo, la albahaca y el anisillo. En este caso, las partes utilizadas son muy variadas entre ellos. Por ejemplo, el ajo se ocupa el bulbo, la albahaca se ocupan las ramas y el acuyo y el anisillo son tallos y hojas, además del anisillo las flores. Indicaciones son muy variados entre ellos. El acuyo se puede ocupar como un anestésico local, como un analgésico, como un estimulante o para tratar la disnea. El ajo se ocupa también para dolores reumáticos, pero también para la circulación y presión. La albahaca es como un digestivo,
además de otros tipos de dolor, incluyendo los reumáticos. Y el anisillo para dolores sobre todo relacionados al aparato reproductor femenino, de vientre o cólicos, o dolor menstrual. Otras especies seleccionadas fueron el chanclilo, el cornizuelo, el estafiate y la hierba del burro. Entre ellos son muy variados, las partes utilizadas resaltan las hojas, en el caso del cornizuelo la raíz y en el caso de la hierba del burro toda la planta. Y las indicaciones también son muy variadas entre estas cuatro especies. El chanclilo va de golpes e inflamación y por ejemplo en la hierba del burro también va sobre heridas y otros dolores. El estafiate es para dolores estomacales, dolor posparto o incluso artritis. Y el cornizuelo tiene en común con la hierba del burro, que es el dolor de heridas diversas, pero también para dolor de muelas. Para el caso de las plantas utilizadas como analgésicos de la zona sur, se encontraron en total 10 especies, entre ellas la árnica mexicana, la belladona, el coral y el guajilote. En común tienen que se ocupan las hojas, aunque la árnica mexicana y el coral se ocupan la rama y en el caso del guajilote también se ocupa el fruto. En cuanto a las indicaciones, son muy variados entre ellos. Por ejemplo, el guajilote se ocupa para dolor de riñón o reumatismo, el coral para dolor de garganta, golpes, heridas, que tiene en común con con la árnica mexicana, que se ocupa también para golpes y heridas, y además se ocupa para dolor menstrual o gastritis. Y por ejemplo, la belladona se ocupa para hinchazón de pies, también de golpes, también dolor de cabeza y oídos, y quemaduras. Comentarios finales y conclusiones. Se logró corroborar el uso de 37 especies de plantas para el dolor empleadas en el estado de Veracruz. Las especies anteriormente descritas tuvieron un perfil enfocado en el tratamiento de dolores óseos, reumáticos, golpes de cabeza, estómago, menstrual y posparto. Sin embargo, es importante destacar que en las indicaciones dadas por la medicina herbolaria no suelen referirse a efectos adversos o contraindicaciones, que de acuerdo con investigaciones científicas deberían indicarse, como parte de su perfil de bioseguridad y parámetros de calidad, de forma de que se cumpla con la normatividad vigente en cuanto a preparación y uso con un fin comercial. Por lo tanto, se vuelve indispensable profundizar con estudios experimentales que aporten y complementen la información existente sobre su seguridad y eficacia, con la finalidad de contar con el soporte científico y etnomédico para ser consideradas como parte del acervo nacional en las farmacopeas herbolaria y homeopática de los Estados Unidos mexicanos. Les agradecemos mucho la atención prestada, esperando que este trabajo sirva como un parteaguas para los inicios en investigaciones en cuanto al perfil de bioseguridad y parámetros de la calidad de productos a base de estas plantas, a fin de que se pueda complementar y se pueda tener los fundamentos para llevar a cabo un registro en las farmacopeas herbolaria y homeopática de los Estados Unidos mexicanos, a fin de que su preparación pueda ser de la mejor calidad posible. Gracias por su atención.